Siendo uno de los juegos más notorios dentro de su propio subgénero, Twisted Metal destaca sobre todo en la era de PlayStation 1 y PlayStation 2 al presentar una dinámica de acción pura enfocada a la destrucción vehicular, y también al traer una plantilla interesante de personajes, en los cuales los podios de favoritos son ocupados regularmente por Killers y Calypso. Sin embargo, hay un personaje que también ha dejado su huella en la saga a pesar de haber desaparecido en los últimos dos juegos, siendo en este caso Minion. El temido subjefe en su mayoría de apariciones no siempre ha tenido el mismo conductor, y veremos en el siguiente video cuáles han sido estos. Es sabido de que este juego formó el mito de que Minion fuese el ganador del torneo del año anterior al primer Twisted Metal. Sin embargo, previamente a este lore estaba el de la beta, donde el juego era conocido como High Octane. En este material, el vehículo en sí era un proyecto secreto del gobierno llamado X-39 alias Mind Tank, el cual consistía en una tanqueta que podía ser manejada bajo la conexión mental. Sin embargo, y antes de que el gobierno lo pudiese usar, un grupo conocido como Apocalipsis 9, quienes, en busca de expandir caos, anarquía y destrucción bajo una visión apocalíptica, roban el tanque para lograr tales objetivos y también participar en Twisted Metal. Del grupo hay 3 videos que fueron recuperados y subidos a YouTube, en los cuales podemos ver desde el robo del tanque, su logo como banda y finalmente ataques de la banda a civiles en los suburbios. Si bien no llegaron al juego final, del todo su lore no se perdió, ya que su concepto fue trasladado al universo de Twisted Metal Black, manteniendo el mismo objetivo y siendo el grupo al cual perteneció temporalmente el agente infiltrado del FBI conocido como John Doe. Primera aparición del demonio es en el cómic promocional del juego. En este, Calypso, al morir y llegar al infierno por su estilo de vida tan peligrosa, dañina y ambiciosa, es perseguido por Minion en una tanqueta similar a la usada en el videojuego. Calypso, poniendo todas sus habilidades de conductor al límite, consigue despistar al demonio y perderlo tras un barranco. Esta acción consigue dejar impresionado a Satanás, por lo cual revive al hombre, le da los poderes de Minion y le ordena crear el torneo de Twisted Metal. Pero Minion no se queda de manos cruzadas y entra a participar al concurso para vengarse de Calypso y a la vez también recuperar sus poderes. Su apariencia es típica de demonios infernales, destacando cuernos prominentes, dientes afilados y un color rojizo total. En el juego ahora es subjefe de la zona de Amazonia, puede ser rebloqueado mediante código y tiene un final en el cual consigue su objetivo y regresa a Calypso al infierno. Como último dato a agregar es que es subordinado de Mr. H, el primer conductor de Darkseid. Esto ya que el creador de Twisted Metal, David Jaffe, confirmó que H es Satanás en el universo visto de los juegos de la PlayStation 1. Por alguna razón entre manual, biografía y final se contradicen. En el primero destaca que Calypso lo esclavizó y lo ha liberado ahora para evitar que el jugador siga avanzando en el torneo. En el segundo dice que sigue en la búsqueda de llevar a Calypso al infierno. Y ahora en el tercero, desea regresar él solo al infierno, pero es troleado por Calypso y teletransportado a un lugar bastante congelado ubicado en Michigan. Su apariencia también cambia considerablemente a la del juego anterior. Humanoide de color café, de grandes músculos y picos por diversas partes de su cuerpo, manos con garras prominentes y una cara que recuerda ligeramente a la de un minotauro bovino. Si bien es cierto que no tuvo biografía y solo aparición del vehículo en sí, hay pistas que indican que sigue siendo el mismo demonio visto en Twisted Metal 3. Lo anterior se aplica con la presencia de un vitral representando su cara, puesto en una galería escondida en Minion Maze. En este juego adquiere una gran importancia y no tan solo siendo el subjefe. Si bien al principio se sigue con la idea de que fue el ganador de un anterior torneo, es cuando lo logramos desbloquear y traducir sus códigos numéricos escritos en las pantallas de carga que entendemos que no es el demonio visto en los anteriores juegos, sino que es Marcus Kane, el cual ha tomado dicha apariencia para no ser descubierto por su otra personalidad dominante. En este juego se da a entender por lo dicho en código numérico por Marcus que todo lo visto está sucediendo en la mente de Killers, pudiendo ser su punto de vista sobre el torneo en general, o bien estar sucediendo por otra razón. Lo último explicado y mencionado en la bio de Black en Twisted Metal 2, en el cual se consigna que fue enviado por otro Calypso para matar al Calypso de este mundo, y aquello no queda allí, ya que en el final de la beta de Black de Twisted Metal Black se nos da a entender que Mr. H hacía presencia también en el juego.
representando la posibilidad de que aparte de Marcus, haya también otros entes reales navegando en la mente de Nihlus. Según teorías de algunos jugadores, el hecho de que Marcus sea Minion aquí es por el motivo de que él sabe que Sweet considera al demonio como un peligro potente a evitar o solo a enfrentar bajo circunstancias muy obligatorias. Bajo aquella artimaña es que la personalidad cuerda de Nihlus puede moverse y comunicarse en este mundo sin ser descubierto por el loco payaso. Es notoria su apariencia sangrienta, dado la cabeza de toro que porta sobre la suya y el físico imponente que tiene, el cual es muy distinto al de sus versiones vistas en los canónicos Twisted Metal 2 y Twisted Metal Add-on, y también al no canónico Twisted Metal 3. El youtuber Twisted Dark Productions es un canal que ha creado historias y finales para personajes que en ciertos juegos de la saga no lo tuvieron. En este caso quiero destacar que hasta la fecha él ha creado finales para Minion en los siguientes juegos: en Twisted Metal 1 para Apocalipsis 9, en Twisted Metal 4 para el Minion demoníaco visto en Twisted Metal 3, El enlace al canal y al material se los dejo en la descripción del video. Para cerrar, y tras ver todos estos ejemplos, me queda como duda si hará aparición Minion en la temporada 2 de la serie. Quién sabe si será como un auténtico demonio, un culto, o bien como algo parecido al concepto visto en Twisted Metal Black.